pero no quiero pasar un texto muy conocido, quizás sea el más conocido, uno de los más conocidos, ¿verdad? Que es Juan 3:16. Amén. Vayan conmigo a Juan. Evangelio de Juan en su capítulo 3, verso 16. Amén. Quizás sea el texto más conocido, mis amados hermanos. Estoy seguro de que es uno de los más conocidos. Amén. Ya seas cristiano o no cristianos, muchos lo recitan. Amén. Ya lo tenemos, mis hermanos allá atrás. Aleluya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Puede sentarse, mis amados hermanos. He titulado, ¿verdad?, esta predicación, gracias mi hermano, el incondicional amor de Dios. Amén. ¿Lo puede repetir conmigo? El incondicional amor de Dios. Amados hermanos, para poder entender esto, ¿verdad? Necesitamos ¿qué estaba pasando en este preciso momento? ¿Qué estaba pasando aquí en Juan 3:16? Jesús, ¿verdad? Aquí, mis amados hermanos, está teniendo una conversación con un personaje muy importante para Israel en esos momentos, en esos tiempos. Amén. Era una conversación, ¿verdad?, de noche que estaba teniendo nuestro Señor Jesús con un principal de los judíos, con un fariseo, ¿verdad? La Biblia dice que era un principal. Amén. Era una persona muy importante. Estaban, ¿verdad?, platicando con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta persona, ¿verdad?, este fariseo, este principal, es ni más ni menos que Nicodemo. Amén. Él de noche, ¿verdad?, llega con el Señor. Los estudiosos de la palabra de Dios piensan, ¿verdad?, quizás él, temeroso de qué dirán sus otros compañeros, por eso él llegó, ¿verdad?, de noche con el Señor. O quizás él tenía tiempo precisamente, ¿verdad?, en esa noche, ¿verdad? En la noche hay más tiempo, ¿verdad? Y quiero ir con este hombre. Ya vimos, ¿verdad?, que a lo largo de Juan, los fariseos siempre buscaban desacreditar la palabra de Dios. Lo vimos en la historia, ¿verdad?, allá con el Cordero, que mandan a unos a preguntarle a Juan el Bautista, no el escritor, sino que a Juan el Bautista, a preguntarle si él era el Cristo. Amén. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que Jesús siempre tenía encuentros con estos fariseos, con los principales, con los saduceos, con los escribas. Pero la mayor parte del tiempo ellos buscaban contradecir la palabra, buscaban desacreditar esa palabra. Pero este hombre, él iba con un corazón sincero. Quería conocer más de aquel hombre que hacía señales, que hacía milagros. ¿Cuántos hemos venido con un corazón sincero en esta mañana?
Ya lo dije, venimos cansados, venimos esforzados, pero hay necesidad de un corazón sincero, un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Amén. Y este hombre no era cualquiera, mis amados hermanos, conocía de la A a la Z del Antiguo Testamento, porque era un principal, era un gobernante. Otras traducciones decía que era una persona principal, quiere decir que él pertenecía al Sanedrín, aquellos que gobernaban, ¿verdad? Que imponían, ¿verdad? Las reglas religiosas, también reglas civiles. Amén. Esa persona conocía, pero deseaba conocer más de aquel que es todopoderoso. Amén. Y el nombre Nicodemo, ¿verdad, mis amados hermanos? Era un nombre griego, no era muy común para aquel tiempo. Nicodemo era un nombre griego que significa, ¿verdad?, conquistador de pueblos. Algunos eruditos consideran que quizás Nicodemo fue un militar, es algo extra, ¿verdad? Pero lo que sí es que él conocía la palabra de Dios. De esa conversación, ¿verdad? El Señor le dice a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo. Amén. Un nuevo nacimiento. Muchas Biblias tienen, ¿verdad?, el tema ahí ya, el nuevo nacimiento. Pero cuando llegamos al 16, nuestro Señor Jesucristo cambia otro tema, que es el amor. Amén. Entonces es aquí cuando llegamos al 16 y encontramos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. En ese preciso momento, ¿verdad?, nuestro Señor estaba hablando y Nicodemo estaba callado. En la noche quieta, ¿verdad?, estaba escuchando al Señor de señores. Amén. No estaba distraído, no estaba escuchando. Nuestro Señor estaba hablando con él y Nicodemo, él estaba escuchando. Amén. Nuestro Señor, ¿verdad?, le presenta algunas razones a Nicodemo por los cuales el Dios Todopoderoso nos ama. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en esta mañana. Amén. ¿Quieren saber por qué el Señor nos ama tanto? ¿Será porque somos muy buenos? Alguien puede levantar la mano y decir que no tenga pena. El Señor a mí me ama porque soy muy bueno. No, nos amó. Pero vamos a ver estas razones. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados hermanos, el Dios Todopoderoso nos amó. Esa es indiscutiblemente, Él nos amó. Pero ese amor, mis amados hermanos, vino del corazón de Dios, vino de la mente de Dios. En Él surgió amarnos. No que nosotros lo mereciéramos, no, sino que vino de Él. No porque nosotros, amados hermanos, porque nuestro Dios es eterno, no dijo allá por los 2000, va a haber una iglesia ciudad de Sión, ellos sí merecen que yo los ame. No, Él vino de su corazón a amarnos. Amén. Cuando uno estudia a ese Dios todopoderoso, ¿verdad?, lo conocemos a través de sus nombres, amados hermanos. Porque muchas veces sabemos que existe un Dios, pero no sabemos quién es Él. Tenemos un Dios en nuestra mente, ¿verdad?, distorsionada, un Dios que el mundo nos ha enseñado, la religión nos ha enseñado. Pero cuando uno estudia a ese Dios, ¿verdad?, lo conocemos por medio de sus nombres. Un Adonai,
un Dios Shaddai, un Elohim, un Dios todopoderoso, un Dios creador. Pero no basta con eso, debemos conocer sus atributos. ¿Cómo es Él? Cuando usted saca su licencia, su ID, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Calixto. Color de la piel. Moreno. Color del cabello. Negro. Color de los ojos. Cafés como frijoles grandes. Pero muchas veces no conocemos a ese Dios todopoderoso. Pero sus atributos nos enseñan, ¿verdad? Los teólogos han dividido los atributos de Dios en tres. Los primeros son los atributos absolutos, ¿verdad? Que solamente le pertenecen a Dios. Puedo mencionar uno, ¿verdad? Que Él es, ¿verdad? Eterno. Él es espíritu. Él es infinito, mis amados hermanos. Eso solamente le pertenece a Dios. Dios, ¿verdad? Él es un ser eterno. Para Él, amados hermanos, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él no envejece, ¿verdad? Nosotros cada vez que vamos al espejo ya nos da pena, ¿verdad? Porque cada vez salen más canas. Pero nuestro Dios, Él no envejece. Amén. Pero también tiene atributos, ¿verdad? Llamados morales que Él comparte con nosotros, mis amados hermanos. Uno de ellos, ¿verdad? Que está, podríamos decir que es la base, es la santidad. Allá el texto bíblico dice, sed santos, porque yo soy santo. Pero otro de los atributos, ¿verdad? Que Él es un Dios de amor, mis amados hermanos. Amén. Él es un Dios de amor. Él desea siempre lo mejor de nosotros, amados hermanos. Si usted no lo sabía, ¿verdad? Pero en esta mañana que Él siempre anhela lo mejor para nuestras vidas. Amén. No por gusto estamos aquí, mis amados hermanos. No tenemos a un Dios, ¿verdad? Como aquel Dios de aquellos profetas allá en el monte Carmelo. Elías se burlaba de ellos, les decía, griten más fuerte. Puede que su Dios esté medio sordo. Pero el Dios de nosotros es eterno, amados hermanos. Es un Dios infinito, está en todo lugar. Si usted tiene su familia en Guatemala, ahí está Dios con ellos. Si usted tiene su familia allá en México, en Honduras, en El Salvador, hay problemas, hay dificultades, ese mismo Dios está ahí. Amén. Por lo tanto, no debe haber preocupación. Elías, ¿verdad? Era muy sarcástico, dice, griten más fuerte, puede que su Dios ande ahorita en la playa, ni se acuerda de usted. Pero nuestro Dios no es así, amados hermanos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él nos amó, ese amor, ¿verdad? Surgió de Dios mismo. Pero no solamente nos amó porque, ¿verdad? Surgió en Él, sino que nos amó porque nosotros somos criaturas de Él. Somos creación de Dios, mis amados hermanos. Aquí en esta amada iglesia somos de varias nacionalidades. Algunos son altos, algunos son de estatura normal, otros un poco bajitos, otros flaquitos, ¿verdad? Depende de nuestra alimentación, ¿verdad? Eso ya no tiene que ver con nacionalidad. Pero hay otros que son más color, ¿verdad? Un poco más oscuritos. Amén. Otros más güeritos, ¿verdad? Otros colochos. Pelo chino, ¿verdad? Pero el mismo Dios que nos creó, que nos hizo, ¿verdad? Es el Dios todopoderoso.
poderoso. Amén. Aleluya. Allá, ¿verdad? El Salmos, ¿verdad? Allá se nos dice, ¿verdad? En el Salmos 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Dios Todopoderoso, mis amados hermanos, nos amó porque Él nos formó. Amén. Si usted todavía cree que la cigüeña lo trajo, no. El Dios Todopoderoso fue el que nos formó en el vientre de nuestras queridas madrecitas. Amén. Eso es una demostración de amor. Que Dios, ¿verdad?, nos amó porque somos su creación. Amén. Allá el Salmo 119, 73, la primera parte nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. El Dios Todopoderoso, ¿verdad?, nos amó porque Él es nuestro creador y formador. Amén. Por eso debemos darle gloria y honra a Él. No nos cansemos, mis amados hermanos, que el sueño no nos gane. Yo sé que nos cansamos todos aquí, no hay nadie que se canse. Nadie va a decir, no, es que yo no me canso, hermano. No, no, no. Yo hoy estoy cansado, el día de mañana usted lo estará. Pero hagamos ese esfuerzo porque ese Dios Todopoderoso a quien servimos está aquí. Amén. Somos creación de Él. Y así lo rectifica el Génesis, ¿verdad? ¿Qué dice el Génesis 1:1, muy famoso? Un niño ahí que nos ayude. Amén. Eso, hermano Isaías. Hermano Isaías es un cipote, dirían los salvadoreños. Un patojo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquel Dios todopoderoso, amados hermanos, hizo todas las cosas. Moisés, ¿verdad?, siempre que terminaba la oración decía, y todo lo que hizo era bueno. Amén. En el principio de los tiempos, Dios todo lo que hizo era bueno. Amén. Pero apareció el mal, apareció el enemigo, ¿verdad?, que no quiere que nos vaya bien. Llegó el pecado, llegó la caída del hombre, ¿verdad?, por las influencias de Satanás, ¿verdad?, que Dios lo reprenda. Amén. Pero Dios, ¿verdad?, Él es nuestro creador. Todas las cosas Él lo hizo, ¿verdad?, hermoso, mis amados hermanos. Amén. Si usted es uno como los grandes salmistas, ¿verdad?, sale en la noche y ve las estrellas, se inspira, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo es hermoso, con un diseño bien hermoso. Amén. No solamente nos amó porque Él nos creó, nos formó, sino que nos amó por ser sus hijos, amados hermanos. Ya lo decía que al principio todo lo que Dios hizo era bueno. Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Los atributos morales de Dios nos lo compartió, amados hermanos. Él es un Dios de amor, por lo tanto nosotros debemos amarnos, amados hermanos. Amén. Debemos amarnos, pero esta palabra amor, amados hermanos, es un poco elevado, es un poco, podríamos decir, difícil de conseguir, pero lo podemos lograr con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque es más fácil enemistarnos, amados hermanos. Es más fácil ofender al hermano, pero debemos amarnos porque Dios es amor y ese atributo moral lo comparte con nosotros, por lo tanto nosotros podemos amar. Amén. Primera de Juan capítulo 3 verso 1, ¿qué nos dice, hermano Isaías? Aleluya.
3:1. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. El mismo, ¿verdad?, escritor del Evangelio de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya dijimos que todo ser humano, mis amados hermanos, somos creación de Dios. En el principio de los tiempos, Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno, lo hizo, ¿verdad?, excelente, amados hermanos. Pero ¿qué pasa, verdad? Llegó el pecado nos hizo separación de Dios. Amén. Pero gracias al Señor Jesucristo que tenemos acceso nuevamente al Padre. No es por nuestras propias fuerzas, no, es por Cristo. Amén. Allá la palabra que usa Juan y dice, porque de tal manera amó. Esta palabra amó, mis amados hermanos. Vamos a hacer uso de dos palabras griegas, ¿verdad? Perdón, a veces uno se quiere lucir, pero no, en este momento no es para poder entender más la palabra de Dios. Esta palabra amó en el griego es agapao. Repítalo conmigo. Agapao. Aproveche, si alguien se está durmiendo, dígale agapao. Agapao, ¿verdad? Es un verbo que viene, ¿verdad? Agapao viene del verbo ágape. Amén. ¿Verdad? Para los griegos, para los romanos, ¿verdad? Para los grecorromanos, ¿verdad? Para ellos hacían una distinción de amor. Aquí ya se nos ha enseñado varias veces. ¿Alguien me ayuda con uno? ¿Un tipo de amor? Un amor filial, ¿verdad? Un amor fileo, que tiene que ver con amigos. ¿Será que tenemos amigos? Amén. Alguien puede decir y con un dedo decir, yo sí tengo un amigo, pero amigo, no cuando en las buenas esté, ¿verdad? Amén. Pero lo que sí estamos seguros es que tenemos al amigo por excelencia. Aleluya. Ese amigo no falla. Él en las malas es cuando él está. Pero los amigos terrenales en las malas, cuando menos mira uno, ya lo dejaron solo. Amén. ¿Me pueden decir otro tipo de amor? El storge, ¿verdad? Que es un amor familiar. Los padres, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, aunque sean enojados, sean gruñones, ¿verdad? Los amamos. Amén. Y viceversa, los hijos aman a sus padres. Por muy que cada rato los estemos regañando, ¿verdad? Nos aman. ¿Verdad que sí, hijos? Yo también soy hijo, ¿verdad? Amén. Pero el amor por excelencia para la cultura grecorromana, ¿verdad? Era el amor ágape. Este amor tiene que ver con un amor incondicional. Quiero ilustrarles con una historia, ¿verdad? Ya la guerra que tuvo Estados Unidos con Vietnam. Estaban unos soldados ahí, ¿verdad? Platicando, no se dieron cuenta que apareció un enemigo y arroja una bomba. Estaban distraídos. Uno de ellos reaccionó, ¿verdad? Pero vio que ya no hubo momento de poder levantar y aventar por otro lado esa bomba. Lo que hizo es que se abalanzó sobre aquella bomba. Decidió dar su vida por sus compañeros. Pero amados hermanos, no se compara ese amor que Cristo, que Dios demostró en aquella cruz de Calvario, salvando a millones y millones a lo largo de toda la historia, mis amados hermanos. Quizás este soldado lo hizo porque eran amigos verdaderos, pero recuerden, nosotros el pecado nos hizo enemigos de Dios. ¿Quién puede dar su vida por sus enemigos?
Nadie, mis amados hermanos. Pero Dios, ¿verdad? Ese gran amor que mandó a su Hijo. Amén. Él nos amó porque somos creación de Él, nos amó porque somos sus hijos. Amén. Ahora, ¿verdad? Continúa el escritor y dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. No solamente nos amó, ¿verdad? Porque somos creación de Él, somos hijos de Él, sino que envió al Hijo. Amén. Pero quisiera yo tomarme un tiempo, amados hermanos, aquí, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de hijo, se nos viene a la mente, ¿verdad? En nuestra concepción humana, que hay un padre, que hay un hijo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la Trinidad, es otra cosa, mis amados hermanos. Muy difícil de entender. Yo la he intentado entender, ¿verdad? Pero considero que medio la entiendo todavía. Pero en la Biblia se dice que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, que viene siendo la Trinidad. Este texto, mis amados hermanos, algunas sectas, ¿verdad? Toman y dicen, no, aquí se dice que es hijo, por lo tanto es creación. No, es Dios mismo. Juan ya lo había aclarado al principio de su evangelio. En el principio era el verbo, ¿verdad? El verbo estaba con Dios. Si todavía no lo entiendes, el verbo era Dios. Amén. Amén. Se recuerdan, dijimos, ¿verdad? Que Dios todo lo que hizo en el principio de los tiempos era bueno. Los animales, ¿verdad? Salvajes. No había animales salvajes, no había animales domésticos. Todos podían habitar juntamente, ¿verdad? Pero llegó el pecado, todo, ¿verdad? La caída, todo se vino para abajo. Todo es destrucción, amados hermanos. Hubo una separación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, había necesidad que alguien nos redimiera, que alguien nos tomara de la mano y nos llevara nuevamente al Padre. Por lo tanto, Dios, ¿verdad?, nos dio al Hijo, que es Cristo. Amén. Nos dio a Cristo, ¿verdad?, en carne. Recuerden, ¿verdad? Cristo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo. Es un ser espiritual. Cuando nosotros estudiamos al Dios Todopoderoso, amados hermanos, dijimos que uno de los atributos absolutos que Él es espíritu. Él es espíritu, mis amados hermanos. Pero si usted me dice, pero hermano, allá leemos que dice, con mi diestra te sustentaré, ¿verdad? Para que estén atentos tus oídos. Se usa un lenguaje llamado antropomórfico para que sea entendible para el ser humano. Pero en sí Dios es espíritu. Por lo tanto, había necesidad que se encarnara, ¿verdad? Amén. Entonces Cristo, ¿verdad? Él tomó la forma de hombre. Amén. Gálatas capítulo 4, verso del 4 al 7. Amén. Búsquelo conmigo, ¿verdad? Búsquelo. Gálatas, porque si no lo tengo inquieto se me va a dormir, ¿verdad? Ya va a poner de cabecera su Biblia. No. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Amén. Hermano Isaías. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero con Dios por medio de Cristo. Amén. El Padre, ¿verdad? Dios nos envió al Hijo. El verso 4, mis amados hermanos, nos dice, ¿verdad? ¿Se lo puede proyectar, Yair? Gracias.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dijimos, mis amados hermanos, que Dios nos amó, Él vino del corazón. Dios es eterno, para Él no hay pasado, no hay presente. Él sabía, ¿verdad?, que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a fracasar, pero ya tenía preparado al Redentor, ya había preparado de antemano al Redentor, al Salvador, Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías que hablan del Mesías, amén. Isaías es conocido como el protoevangelio, amados hermanos. Está lleno de textos, amén. Se habla del Emanuel, ¿verdad?, que Él iba a nacer, que Él iba a estar con nosotros físicamente, ¿verdad? Emanuel, su significado es Dios con nosotros. Dios está presente físicamente, amén. Este texto dice, ¿verdad?, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Se recuerdan cuando se cerró el Antiguo Testamento hasta que llegan los evangelios? ¿Cuántos años habían pasado? Se le llama, ¿verdad?, el túnel del silencio. No hubo palabra de Dios, no hubo profecía, pero Dios estaba en control de todo. La palabra dice, ¿verdad?, pasaron los imperios, pasaron los griegos, llegaron los romanos, pero todo estaba preparado para que Cristo naciera. Amén. Que Él se encarnara. Había necesidad de que eso pasara, mis amados hermanos. Amén. Juan 1:14, ¿verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Aquel verbo que es Dios mismo, y habitó entre nosotros. Ahí está, ¿verdad?, entre paréntesis, ¿verdad? Si no la entendimos, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, ¿verdad?, vino sobre esta tierra en carne, mis amados hermanos. Un hombre común, podríamos decir, pero la única diferencia es que Él no pecó. Amén. El enemigo lo tentó, pero Cristo es Dios mismo. Había necesidad de que el Hijo, ¿verdad?, se encarnara, pero que también fuera sacrificado por cada uno de nosotros. Por usted, por mí, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿verdad? Había necesidad de un sacrificio. El pecado nos había separado de Dios, nos había alejado de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, si alguien fallaba, pecaba, ¿qué pasaba? Había necesidad de un sacrificio de un animal. Pero la sangre de este pobre animal solo alcanzaba a cubrir, ¿verdad? Y al año siguiente después que pecara nuevamente, había que traer otro animal. Pero había necesidad de un único sacrificio por todos, ya no por un hombre, ya no por una mujer, sino por todos mis amados hermanos. Amén. Primera de Juan 2:2 nos dice, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Dios no hace acepción de personas, amados hermanos. Ahora, ¿verdad?, muchas iglesias allá en Guatemala, allá en África, ¿verdad?, en lugares donde este día, ¿verdad?, están adorando al Dios Todopoderoso. Quizás hay iglesias ahora están en vigilia, porque en otras partes del mundo es de noche, ¿verdad? Ahí está la iglesia universal, la iglesia que Él, ¿verdad?, Cristo la vino a fundar, está ahora adorando al Dios Todopoderoso. Él no hace acepción de personas, mis amados hermanos. El hombre sí, ¿verdad? El gobierno ahorita está echando a costalazos a todos, ¿verdad? Pero tenemos a Dios Todopoderoso. Debemos poner nuestra confianza en Él y esperar en Él, mis amados hermanos.
Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25, a quien Dios puso como propiciación. Amén. El Señor Jesús fue nuestra propiciación, ¿verdad? Él fue muerto por nuestros delitos y pecados. Y ese debe ser de sumo gozo para cada uno. Amén. ¿No le da gozo eso a usted escucharlo? Que una persona dio su vida por nosotros. Amén. Aleluya. Eso es, mis amados hermanos. Porque allá Hebreos dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No había otra forma. Amén. Porque hay otras religiones que dicen que es por obras. Hay una monjita muy famosa, no sé si el nombre se me fue, Teresa creo. Teresa de Calcuta, si no estoy mal. Esta monjita, si habláramos verdad, humanamente esta mujer se merece todos los honores. Pero a ella se le habían enseñado que el cielo, la salvación se debía ganar por obras. Ella hizo muchas obras en la India, por todas esas partes, pero al final de sus tiempos, de sus vidas, todavía estaba con ese miedo. ¿Será que fue suficiente lo que hizo? Pensaba, ¿será que fue suficiente todas las buenas obras que hice? Pero al Dios que nosotros servimos no es por obras, sino que Él es verdad, dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Amén. Por amor a cada uno de nosotros. Amén. Eso es verdad, el amor más alto, el amor ágape, verdad, que uno dé su vida por aquellos que ama, pero no solamente por aquellos que ama, sino por los enemigos. Amén. Aleluya. Romanos 8:32 en la versión Nueva Biblia de las Américas dice, Él que no negó a su propio Hijo, ¿verdad? Dios, sino que le entregó por todos nosotros. Amén. Ya vimos, mis amados hermanos, que Él nos amó, que Él envió a su Hijo. Ahora nosotros, ¿cómo debemos corresponder a ese amor? ¿Será que estamos nosotros correspondiendo a ese amor? Más cuando uno, ¿verdad?, quiere enamorar a su futura esposa, ¿verdad? Ahí está. En aquellos tiempos era cartas. Ya los más jóvenes no saben qué son las cartas, ¿verdad? Son papeles como estos jóvenes, ¿verdad? Ahí se escribía, ¿verdad? Yo tal, ¿verdad? Ahí estaba uno declarando su amor. Ya luego llegó la tecnología, aquellos mensajes de texto. Allá en Guatemala, ¿verdad? Si podías enviar un mensaje de texto por cobrar. Yo se lo enviaba a mi esposa Elena, ¿verdad? Si ella lo quería aceptar, entonces se le cobraba su cuenta. Pero si ella no lo aceptaba, ese texto quedaba ahí en las nubes, amado hermano. Amén. Pero nosotros, ¿cómo debemos corresponder ese amor? ¿Será que lo estamos haciendo? Amén. Aleluya. Amén. Debemos nosotros corresponder a ese amor. La última parte de nuestro texto dice, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, mis amados, quiere que nosotros no nos perdamos. Pero si Él dice, no, yo no estoy perdido, hermano. Ahorita yo sé que estoy aquí en la iglesia Ciudad de Sion. Ya que usted termine, yo me voy caminando, volando para mi casa. Estamos hablando de que el pecado, ¿verdad?, nos separó
del Dios Todopoderoso. Para el hombre, ¿verdad? No había forma de poder llegar a Dios. Pero por lo tanto Él envió a su Hijo para que nosotros, para que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, no nos perdamos y sepamos mirar a la cruz y poder seguir. Ahí está la cruz y mirarlo y encaminar nuestros pasos hacia ahí. No hay confusión, no hay otra forma. Hay muchas religiones, ¿verdad? Me recuerdo un predicador decía, no sé cuántas, tantas religiones, que hay una forma de poder ser salvo. No, no, no. El único camino es Cristo. Si usted no se quiere perder, ¿verdad? Debe seguir a Cristo, debe creer en Él. Amén. Isaías 59:2, ¿qué nos dice, hermano Isaías? Aleluya. La palabra del Señor dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Allá, ¿verdad? La Nueva Biblia de las Américas nos dice, ¿verdad? Creo que tenemos esa versión, Yair. Dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Amén. ¿Se da cuenta? Que los pecados, mis amados hermanos, nos hacen separación de Dios. Si hablamos del amor, ¿verdad? Ese amor entre pareja, ¿cómo se le llama? Amor, ¿verdad? Eros, amor entre pareja, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay entendimiento? Amén. Esa relación se puede tambalear. No hay comunicación. El peligro más grande, mis amados hermanos. Pero aquí, ¿verdad? Se nos dice, ¿verdad? Que nuestros pecados nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Amén. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El pecado, mis amados hermanos, nos separa de Dios. Nuestras ofensas, nuestras iniquidades son otros términos, ¿verdad?, que se usan para el pecado. Nos separan de Dios. Amén. Pero el que nos lleva nuevamente a Dios es Cristo mismo. Cristo es verdad, es el que nos lleva a Dios. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, estamos seguros que nosotros estamos en la verdad. Amén. Eso es, mis amados hermanos. Usted está aquí en esta mañana no por gusto. No está aquí, ¿verdad?, porque le sobra tiempo. No, si usted quisiera, ¿verdad?, trabajáramos 10 días y la semana tuviera 10 días, ¿sí o no? No me lo niegue, ¿verdad? Nos gusta trabajar. Ahí atrás les gusta trabajar. No, hasta uno se enoja cuando le quitan horas a uno, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces, ¿verdad?, solo damos migajas a Dios. Y Dios no reniega, mis amados hermanos. Si usted lo hace con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, Él recibe esa alabanza, esa adoración. Pero si usted lo mira a su jefe ya como una gallina, ya a punto de, ¿qué pasa? Nos dan una buena regañada, ¿verdad? No, ánimo, Ovidio, te miro decaído. Amén. Pero muchas veces, ¿verdad?, nosotros le damos el tiempo que nos sobra a Dios. Es verdad. Ahí andamos en los cultos, los sábados, los que alcanzamos a venir cabeceando. Pero Dios no nos anda renegando, amados hermanos. Cristo Jesús ya dio su vida
por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, aproveche su tiempo cada segundo, porque muchas veces se dice, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Que necesita a Dios, que necesita estar en la casa, cuando se enferma. Ahí está tirado en su cama, le duele la espalda, el cuerpo. Ay, quisiera yo estar ahorita aplaudiendo. Pero cuando está aquí, ni las manos mueve, ni tan siquiera las cejas alcanza a mover. Santo es Dios. Sinceramente, ¿verdad? Le damos lo peor de nosotros muchas veces a Dios. Aprovechemos el tiempo, porque estamos en los tiempos finales. Amén. El pastor siempre él nos da muy malas noticias, ¿verdad? Él dice, usted viene siempre lo peor. Ay, Dios mío. Pero esa palabra nos ayuda a afirmarnos. ¿Qué pasaría si él dijera, no, el otro año a todos se les va a dar su ciudadanía? Yo creo que todos nos salimos de la iglesia. Ahora sí me voy a dedicar a lo mío. Amén. Dios, amados hermanos, envió a su Hijo para que nosotros no nos perdamos. Pero muchas veces nosotros no queremos perder cosas para seguirle a Él. Se recuerdan, ¿verdad? Muchos discípulos de Él buscaron excusas. Señor, dice, yo me voy a casar. ¿Será que no era un argumento válido? A ver, díganme ustedes, si alguien le dice, ya se va a casar, un ejemplo, mi hermano aquí, ¿verdad? Que pronto se va a casar y él dice, para esa fecha no te vas a casar. ¿Por qué? Tenían argumentos válidos. Señor, yo ya estoy a punto de casarme. Señor, yo voy a enterrar a mi muerto. No se trata de eso, sino que era la intención, amados hermanos. Amén. Pero muchas veces no queremos dejar cosas por servir a Dios. Pero Él lo dejó todo. Si hay una alabanza que dice, ¿verdad? Que estaba ya con el Padre. No le importó eso, vino a este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, mis amados hermanos. No le importó. Amén. Pero miren aquellos hombres, ¿verdad? Falsos. Si usted ve al Papa, ¿verdad? Ahora cuando llegan a las ciudades, no, ahí está en el papamóvil, ¿verdad? Un auto blindado. Usted saque sus conclusiones, ¿verdad? Muchas veces el hombre idolatra, ¿verdad? A personas simples y corrientes y no le da la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. El hombre quiere ver algo que esté enfrente para poder adorarlo. Si usted ve las noticias, dice, allá se descubrió un nopal con el rostro de la Virgen de la Guadalupe. Ahí están llenos de candelas, de veladoras. Santo es el Señor. Pablo le dice a los romanos, en vez de darle la gloria al Creador, le dan gloria a la creación. Amén. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo es el Señor y Salvador. No hay cómo perderse, mis amados hermanos. No hay. Si yo le digo, está, ¿verdad?, la carretera, la 985. Los que saben, ¿será que se van a perder? ¿O van a estar por la 120? ¿Por la 60? No, ya sería mucho. Es igual, sabemos que Cristo es el camino, que nuestro Señor es la 985, por lo tanto debemos ir ahí. No hay otro, no hay un atajo, no hay una forma de llegar solamente a Cristo. No hay atajos, mis amados hermanos, no hay atajos. El único camino hacia el Padre, la salvación, es Cristo mismo. Déjeme ponerle una ilustración. Un niño estaba caminando de la mano con su hijo en una Walmart, para que sea entendible.
en la Flor de Jalisco. Y cuando llegan, ¿verdad?, al lugar donde están los cereales, en Guatemala decimos tal mosh, pero no lo van a entender ustedes. Mosh es en dialecto, es como loco, ¿verdad? Muy confuso. Y el niño ve que tiene la foto de un jugador de élite. Pongamos un basquetbolista. Tiene la foto, ¿verdad?, la imagen de Michael Jordan, un hombre muy sobresaliente, el mejor de todos los tiempos en básquetbol. Y el niño le pregunta a su papá: papá, si yo tomo ese cereal, ¿será que seré como Michael Jordan? El padre le dice: no, para ser un jugador de élites no hay atajos, no hay cereales. Es igual a la salvación, no hay atajos, no hay obras, no hay nada, solamente es Cristo. Amén. Solamente es Cristo, amén. Ya sabemos a dónde ir, pero ¿por qué debemos ir ahí? Porque vamos a tener vida eterna. Este mundo es pasajero, mis amados hermanos. Como decía anteriormente, cada día estamos envejeciendo. No compare usted sus fotos porque se va a sentir mal. Mientras más joven, más guapos y elegantes éramos. Y varios kilos menos, ¿verdad? Pero hay una eternidad. Este mundo es pasajero. Los problemas son pasajeros, pero hay una eternidad. La pregunta es: ¿qué tenemos nosotros guardado en el banco de la eternidad? ¿Será que tenemos nuestros ahorros ahí? Pensemos. Amén. Se lo dejo, ¿verdad?, como para que lo medite. Amén. Sabemos a dónde ir. ¿Qué es Cristo? Porque solamente en Él hay vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36, ¿qué nos dice, hermano Isaías? Aleluya. Solamente en Cristo tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Lo escuchó? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ay, este texto, ¿será que le cae a la llaga a los testigos, verdad? Escuche, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y luego dice: sino que la ira de Dios está sobre él. Ya dijimos que Dios, ¿verdad?, es un Dios de amor, es un Dios bondadoso, pero también Él se puede airar. Allá en el Antiguo Testamento, allá con este pueblo rebelde, allá en el desierto, le dijo a Moisés: mira, los quiero exterminar, los quiero hacer polvos, y levantaré una nueva nación de ti. Y Moisés se acerca en oración, le habla a su corazón bondadoso. Amén. Entonces nuestro Dios es mejor que estemos con Dios a que seamos enemigos de Él. Nadie quiere ser enemigos de Dios. La hermana Maricela, ¿verdad?, hacía mención de que cuando el pueblo de Egipto salió, ¿verdad?, el pueblo de Israel salió de Egipto, venía conquistando naciones. Ya las naciones que estaban a punto de llegar ya habían escuchado: no, este pueblo que viene tienen un Dios todopoderoso. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Reaccionaron, dijeron: no, hay que ir, hay que llevar ropas a edad ya envejecidas, harapos, paña, mojos, lleno de moho, y hay que hacer una tregua. Fueron más listos que otras naciones. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos tener a Cristo como amigo, al Dios Todopoderoso como nuestro Padre. Amén. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado. Amén. Amados hermanos, si usted me dice, hermano Calixto, pero quiero que me resuma usted en un texto todo lo que ha explicado, y póngase de pie de una vez, porque decimos, ya ahorita termino, no, ya no nos creen a los predicadores, pero póngase de pie de una vez. A modo de conclusión y verdad y una síntesis, o sea que reducido a poco, vayan conmigo, búsquelo, levante su Biblia, ¿verdad? Romanos, aleluya. Amén, aleluya. Romanos, capítulo 5, verso 8. Aquí está resumido todo lo que expliqué, mis amados hermanos. ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Dios Todopoderoso demostró su amor enviando a su Hijo para que nosotros no nos perdamos, para que no haya confusión. Si queremos acceder a la vida eterna, debemos creer en Él que es el Salvador, que es nuestro Cristo Jesús. Amén. Oramos al Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre amado. Gracias, mi buen Dios.